Bienvenidos, mi nombre es Bernardo Vargas y les agradezco mucho que me acompañen una vez más en Ciencia y Tecnología para Domis. El programa del día de hoy lo voy a dedicar a relatar o revisar parte de la historia, analizar un poco la historia del templo del rey Salomón. Para todos es conocido, bueno, para la mayoría de las personas, son historias, las que vienen en el Éxodo, en la Biblia, en el libro de Reyes, pues son historias conocidas. Entonces, desde más o menos desde dónde empieza todo esto. Bueno, pues obviamente empieza desde Adán, Eva, después pasando por Abraham, Israel, etcétera. ¿Cómo llegan los israelitas a Egipto? Esa es una parte que a lo mejor de repente perdemos porque no es una parte tan conocida. O sea, sí es un pasaje muy conocido para los que están, digamos, inmersos en el catolicismo y la religión cristiana. Pero para el resto de las personas que no estamos tan imbuidos en la religión, pues a veces esa parte de la historia se nos va. Entonces, esto fue a José, me parece que es el hijo más pequeño de los hijos de Abraham. Este, a él sus hermanos lo dejan abandonado porque es el más consentido del papá. Entonces, lo dejan abandonado y por muerto en una poza. Este, sí, o sea, los hermanos pues, tratan así pues de deshacerse de él, ¿verdad? Es terrible. Entonces, resulta que pasan unos egipcios y se lo llevan. Y entonces, a los años, crece y se vuelve muy inteligente y pues llegó a que lo adoptara el faraón, ¿no? Así como le pasó a Moisés. Entonces este es José. Y entonces, de repente José con todo ya con el poder del faraón y todo eso, así nomás para no hacer el cuento tan largo, vuelve a encontrar a sus hermanos y su familia, su papá y todo eso, pero ya había nacido Benjamín, que por de ahí viene el nombre de que el Benjamín es el más pequeño. Pues sí, porque nació Benjamín y Benjamín vino a reemplazar a José. Entonces resulta que pues sus hermanos cuando lo ven no lo reconocen y él ya es pues casi el rey de Egipto, es un príncipe de Egipto. Cuando se dan cuenta le piden perdón, ¿no? Y entonces pues José, en un acto de misericordia, en la Biblia, pues los perdona. Y entonces así es como llegan los israelitas allá a Egipto. Entonces, están ahí desde una época, más o menos hasta lo que relata el Éxodo, que es la salida de los israelitas de Egipto, todo este proceso de la vida de Moisés y de después cómo Moisés conduce al pueblo de Israel y las tablas de la ley, y luego ya viene los otros, me parece que ahí ya pasa de ser Éxodo, pasa después al libro de Reyes, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, ahí, esa es una pregunta bien interesante, o sea, ¿qué tanto es histórico lo de la Biblia? ¿O es realmente más bien una, pues una serie de escritos, de poemas que son como una alegoría? Bueno, pues yo creo que son básicamente las dos. O sea, es una historia que en muchos aspectos no es completamente 1000% fidedigna, pero que refleja parte de los hechos o la gran mayoría de los hechos que sí sucedieron.
Entonces, por ejemplo, más o menos en el año 1250, sí se tienen datos de que los israelitas vivían dentro de Egipto. No se sabe perfectamente bien si eran así como lo describe la Biblia, que eran pues completamente esclavos o no, ¿verdad? O sea, todavía eso es algo que se discute, pero de que vivían ahí en Egipto, sí hay registros de que sí vivían ahí. Ahora, tampoco se tiene así como que en la Biblia dice lo de las pestes que mandó Moisés para que liberaran a los israelitas. Se las mandó al emperador. Tampoco existe eso. Registros de los egipcios. O sea, de la Biblia lo tenemos. Pero que en Egipto existan, de los que haya pasado eso, eso no se han encontrado pues datos, ¿no? Pero también sucede que cuando los egipcios cambiaban de emperador, de faraón, y entraba un faraón que no les gustaba mucho, que traía otras cosas religiosas y todo, a los faraones anteriores algunos los borraban. O sea, tomaban estatuas y borraban ahí todo lo que vienen siendo jeroglíficos y todo, pum, para que ya en el futuro ya no se acordaran de ese faraón en especial que en ese momento no les gustaba, ¿no? Entonces, puede ser también lo mismo, que a lo mejor hubo escritos, pero que después a alguien no le gustaron y decidió borrarlos todos y pues por eso no hay, ¿no? Eso es algo hasta cierto punto común, ¿no? Ahí que hicieran eso. Y entonces, pero sí, un emperador, perdón, un faraón muy famoso era Ramsés II, al año 1250, más o menos fue un faraón muy constructor y muy poderoso. Entonces, al ser muy constructor necesita muchísima mano de obra. Entonces, es muy posible. Después, continuando con la historia, eso fue en 1250. Pasamos al año 1000, que ya es cuando los israelitas llegaron a Canaán, que es la tierra prometida. Y ya más o menos ahí es cuando se piensa que existió el rey David y luego su hijo el rey Salomón. Desafortunadamente, todavía continúan las investigaciones para ver dónde realmente estuvo ubicado el templo del rey Salomón. Porque algo muy interesante que yo no sabía es que cuando se habla del templo de Israel, el templo de los judíos, pues uno piensa que es el templo que está en Jerusalén, donde está la tumba de Jesús, donde está el Gólgota, es decir, el Calvario, todo eso, piensa uno que está ahí, porque pues ahí uno ve el muro donde van a llorar los judíos, es el muro de las lamentaciones, pues es el muro del templo, sí, pero ese es un muro del templo que hicieron los, los reyes posteriores. O sea, no necesariamente es el templo que construyó, el famoso templo que construyó el rey Salomón, que mostramos aquí en la pantalla. Es un templo icónico que viene muy bien descrito en la Biblia. Tenía estas dos columnas enormes, tenía estas dimensiones. O sea, era un templo así monolítico, pero muy grande. Entonces, ahora, no se puede excavar porque hay que recordar también que ahí mismo, junto al templo de lo que queda del templo, ¿verdad?, de los judíos, hay una mezquita. Bueno, no es precisamente una mezquita, pero es una especie de lugar sagrado, templo de los musulmanes. Y ahí es donde ellos dicen que el profeta Mahoma pues subió a los cielos. Entonces, pues por parte de los occidentales, pues eso no se puede tocar, porque es súper sagrado para los musulmanes. Dicen que es el lugar más sagrado después de la Meca, ¿no? Entonces no se puede. Y ahí es donde habría que excavar para ver si realmente hay vestigios de lo que era el templo del rey Salomón. Sin embargo, más hacia la parte, digamos, más
desértica de, pues de lo que en ese tiempo era Cananea, donde le llaman Megiddo, han encontrado lo que puede ser unas bases de unas columnas. Y entonces justo en estos años, en este tiempo, en este momento, están haciendo dataciones con carbono 14 y tratando de encontrar más indicios, más vestigios para estudiarlos y analizarlos y poder ver si efectivamente esto pudo haber sido el templo del rey Salomón, bueno, que ya no estaría exactamente en lo que es hoy Jerusalén, ¿verdad? Pero bueno, esa es una posibilidad. Ahora, algo que sí es muy, muy interesante es las minas del rey Salomón, que son muy famosas. Probablemente muchos hemos oído, las minas del rey Salomón. Muchas veces no tenemos ni idea de qué era eso, ¿verdad? O sea, pues yo sabía que el rey Salomón era un rey muy, muy famoso, pero pues a lo mejor más que nada, pues, como el rey David, ¿no? Por cantar de los cantares y lo coqueto que eran, ¿no? Y tenían muchas novias y todo eso. Pero esas minas del rey Salomón también, de hecho se escribió un libro por ahí de 1848 que era muy famoso, el de las minas del rey Salomón. Yo no lo he leído, pero sí, ese sí he escuchado mucho de él. Entonces, esas ya las encontraron. Ahí precisamente cerca de Megiddo hay pues una especie de formación montañosa donde encontraron minas en la cima y eran minas de cobre. Entonces ahí sí, claramente la Biblia relata que los monumentos y las columnas del templo del rey Salomón pues estaban rellenas de cobre, y en ese tiempo era, bueno, no, más bien de estaño, pero para hacer el estaño se necesita cobre. Entonces pues eso digamos que comprueba la teoría de que estas minas eran muy famosas y eran muy necesarias, porque eso le daba obviamente un nivel al rey Salomón por sus riquezas, porque en ese tiempo esos minerales eran considerados muy, muy valiosos, porque se usaban para todo, para armas, para escudos, para utensilios, ollas y cuantas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante. Ahora, lo que pasa posteriormente, más o menos, ahí los judíos viven una etapa de estabilidad, que se considera entre a lo mejor 400 y 600 años. Y después es cuando los conquistan los babilonios. Y los babilonios pues se llevan a una parte de los judíos pues a vivir a Babilonia. También no está muy claro históricamente si como esclavos o no, pero sí está registrado, eso está registrado con los babilonios. Y ya más o menos por el año 500, o sea, recuerden, venimos del año 1000, donde estaban las minas del rey Salomón. Después pasaron 400, algo así de años, los babilonios los conquistan, digamos 400 años de estabilidad ahí de ellos, de guerras que ellos tenían ahí, que con los filisteos y con los hititas y que quién sabe qué, todos los vecinos, como hasta ahora todavía siguen, pero más o menos ahí estables en su tierra ahí en Palestina, ¿verdad? Pero posteriormente llegan los babilonios, conquistan toda esa zona ahí entre pues lo que es Siria hoy, Palestina, todo eso, ¿verdad? Líbano, todo eso, y entonces se los llevan allá a Babilonia, pero ya después los persas, más o menos en el año 500, los liberan. Entonces los persas los liberan de los babilonios, y de eso también hay registros. Entonces todo ese andar de los judíos está corroborado, o sea, en la historia. O sea, lo que ustedes leen en la Biblia
gran parte está corroborado históricamente. Y luego finalmente ya Alejandro Magno conquista a los persas y libera definitivamente a los judíos. Pero, pues eso de decir liberarlos, pues simplemente ya no los dominan ni los babilonios ni los persas, pero ahora el dominio es de los griegos. Pero los griegos, esa parte la dominan, esa región la dominan por medio del imperio egipcio. O sea, finalmente quedan subyugados por los egipcios, pero ya con un cierto grado de independencia y de libertad, porque hay que recordar que Alejandro dejó a los Ptolomeos a cargo del imperio egipcio y ahí gobernaron por pues más o menos unos 300 años hasta que los romanos los conquistaron y todo eso ya se volvió igual que Palestina, se volvió parte del Imperio Romano y ahí es cuando es el año cero y ya viene el nacimiento de Jesucristo. Muy bien, espero que les haya gustado este pequeño resumen. A mí me parece muy interesante y aparte pues seguir investigando. Si tienen dudas o quieren hacerme comentarios, alguna observación, con mucho gusto me pueden escribir allá en mi canal. Nuevamente mi nombre es Bernardo Vargas y esto fue Ciencia y Tecnología para Domis. Les agradezco y les voy a agradecer más que me vean en el siguiente capítulo. Hasta luego, gracias.